Entonces, en este caso, recapitulando, ¿verdad? Un proyecto final podría ser, ¿verdad? Como ejemplo, la venta de productos propios de una panadería. ¿Cómo vamos a vender? ¿Vamos a vender solo en sitio? ¿Vamos a vender, por ejemplo, en línea? ¿Vamos a hacer entrega mediante mensajeros propios? ¿Vamos a hacer entrega mediante estas marcas que distribuyen alimentos en el país, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Todo eso son la problemática que de alguna manera yo tengo. Y voy a tener que ir determinando cuáles son los alcances de mi proyecto final, o sea, hasta dónde voy a llegar yo, ¿verdad? Cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto tiene que ir en la documentación final del proyecto, ¿ok? Pero además, yo debo de generar un diseño, ¿verdad? De las posibles interfaces con las que va a contar el prototipo, o sea, la posible solución. Como bien lo vimos al final de la primera parte de nuestra clase el día de hoy, un prototipo no es ni más ni menos que una versión preliminar de una solución final, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que mi prototipo no es 100% funcional o no es funcional. De alguna manera es simplemente visualización, ¿ok? Aquí hago un paréntesis. Hay herramientas que me permiten hacer prototipos interactivos. Hay herramientas que no me permiten hacer prototipos interactivos. Para poder generar el prototipo interactivo, la herramienta, además de que me genere la posibilidad de hacerlo, tengo que tener la posibilidad, por ejemplo, de compartir mi proyecto si quiero que mi usuario a distancia pueda interactuar con el prototipo. Si mi herramienta no tiene la capacidad de poder compartir el proyecto como tal, entonces, ¿qué me queda? Bueno, entonces me llevo a un documento de Word o a cualquier otro formato de documento, una presentación, etcétera, etcétera, mi prototipo. Por consiguiente, no puedo o no le puedo permitir a mi usuario que haga la interacción. Eso es desde el punto de vista de documentación. El día que yo vendo mi producto, ¿verdad? Que es el día de la defensa del proyecto de ustedes, ¿qué hago? Hago la demostración de cuál es mi prototipo que en ese momento yo estoy proponiendo. ¿En base a qué? A la investigación que me propuse. Ahora, no necesariamente tiene que ser la venta, cuidado, me van a hacer todo la venta en la panadería, o sea, ¿verdad? O sea, cada uno de ustedes va a tener que ir investigando o formulándose cuál podría ser. Hay proyectos tan variados como eso, o proyectos, por ejemplo, tratemos de no hacer ninguno de etiquetes para la venta de buses o trenes, porque ya está así como muy trillado, ¿verdad? Entonces, todos los cuatrimestres alguien por ahí siempre pone uno, un grupo pone alguno de esos, entonces tratemos de no hacerlos ahí, tratemos de visualizar. Hay muchísimas necesidades en el mundo como para poder generar aplicaciones que tenemos. Importante, o sea, tratemos, yo siempre le digo a mis alumnos, tratemos de llevarlo a la práctica. ¿Qué significa eso? Tratemos de realmente de ver una necesidad de un familiar. Todos tenemos un familiar que vendió algún producto, que tiene algún negocio, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de ver en nuestra atmósfera, ¿verdad? De todos los compañeros, de los integrantes de los grupos, cuál necesidad surge y así desarrollar el proyecto. El proyecto, repito, consta de dos partes. Una que es completamente escrita, documental, y otra parte que es expositiva. ¿Qué significa eso? Ese día, creo que es el 15, podemos revisarlo ahora en el programa, si no me equivoco, en semana 15, es la defensa del proyecto, y ese proyecto básicamente es eso, es la venta de mi producto. ¿Quiénes exponen? En el mejor de los casos, exponen todos, ¿verdad? Y listo, o sea, básicamente, ¿cuál es la herramienta que van a utilizar? La que ustedes definan como grupo que quieran utilizar. Cuando me refiero a grupo, los grupos de sus proyectos. ¿Hay alguna duda hasta ahí con el proyecto? Perfecto. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, en este mismo chat, déjenme aquí el nombre y apellidos de las personas que no tienen grupo. Nada más déjenme el nombre y apellido de las personas que no tienen en grupo en este momento. En este mismo chat, en el chat de la grabación, por favor. Y les agradezco eso. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Ok. Perfecto, ahí va. Ahorita cuando
terminemos la clase, yo reviso los nombres de todos esos y ya los ubico en los grupos. Les voy a mandar a cada uno de ustedes, a los que ya me mandaron los grupos, les voy a mandar un mensajito integrando a algunos compañeros. Entonces, para que lo tengan a bien, ¿ok? Voy a Profe, compartir. una consulta. Ajá. ¿Qué es lo que se debería estar esperando para el examen de la otra semana? ¿Cómo es la dinámica o cómo va a ser? Ok, este examen es completamente teórico. Probablemente venga una pequeña practiquita. Ya vamos a verlo, por ejemplo, de cómo hacer un Wayframe. Ya vamos a hablar un poquito sobre los Wayframe. Podría ser que venga una pequeña practiquita de cómo, de un Wayframe en particular. Hasta el momento no hemos visto prácticamente nada práctico, ¿verdad? Entonces, es teórico completamente. Va a ser virtual, va a ser en el campus. Si necesitan, por ejemplo, incorporar algún archivo, siempre el examen va a tener la posibilidad de incorporar algún archivo en particular. Tienen las 3 horas para poder realizar el examen. En la medida de lo posible, yo siempre le digo a los alumnos, no se aprendan nada de memoria, no tiene ningún sentido. Eh, las preguntas son muy orientadas al concepto como tal, o sea, no me interesa que me reciten con puntos y comas, sino que conozcan el concepto y que puedan aplicar el concepto realmente. Y el examen es de 6 a 9, el próximo martes, en horario normal. Igual yo hago una sesión por Teams, yo estoy a disposición para cualquier consulta y estoy durante las 3 horas ahí disponible, digamos, en la sesión de Teams. Ustedes desarrollan el examen, sí, por favor, y se los anuncio como con 8 días de anticipación, ¿verdad? Tengan en cuenta, por ejemplo, pues todos tenemos alguna situación, que se nos puede ir la corriente, que se nos puede ir el internet, etcétera, etcétera. En esos casos, a veces es un poquito complicado, hay que presentar evidencia de que eso está sucediendo, ¿verdad? Por aquello. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, cada uno tendrá que aportar algún tipo de evidencia, no sé, un reporte de la zona, o sea, porque es el examen, ¿verdad? En condiciones normales, pues eso no hay mayor relevancia. Si eso sucede, pues obviamente hablarlo, pero es un tema que es el examen, entonces tengamos mucho cuidado con eso. Hay gente que me dice, profe, ese día no tenía compu, ¿verdad? Entonces, por favor, con antelación, tratemos de ir resolviendo esas situaciones, ¿verdad? Para que lo evitemos. A pesar de que el examen se va a desarrollar en el campus, a veces es un poquito complicado, por ejemplo, generarlo o hacerlo desde un teléfono, ¿verdad? Entonces, yo les diría, no se jueguen el chance de hacerlo desde el teléfono. Si tienen la compu, entonces háganlo, por favor, desde la computadora. Y si no tienen la computadora, pues hay que coordinarlo. La universidad sé que tiene la posibilidad de incluso que ustedes vayan a sitio o que se conecten, no sé, a través de otra cosa por ahí, de una VPN a través de otro dispositivo, pero si no hay que conversarlo con anticipación para que no tengan problemas. ¿Listos entonces? Ok, Sí, entonces, señor. ok. Habíamos quedado en la parte del storyboarding, ¿verdad? Básicamente, como bien lo decía don Jonathan, el storyboarding no es que simplemente sean pequeñas imágenes, ¿verdad? Podemos contar la historia a través de una representación gráfica visual, ¿verdad? Y no necesariamente significa que sea imagen por imagen, puede ser un video, etcétera, etcétera, ¿verdad? De hecho, hoy por hoy hay presentaciones completas en diapositivas que son videos, ¿verdad? YouTube está lleno de ejemplos de esto, ¿verdad? Bueno, el diseño participativo. Cuando estamos hablando de, como su nombre lo dice, ¿verdad? La idea es involucrar, ¿verdad? Involucrar activamente a todas las partes interesadas con el fin de que todos colaboremos y podamos asegurarnos que el producto que se vaya a diseñar se ajuste a todas las necesidades que vayamos a poder utilizar nosotros, pues, y que deseamos utilizar, ¿verdad? Eh, Normalmente, aquí cuando hablamos del diseño participativo, tenemos que hablar un poquito sobre el diseño empático, que era pues, el diseño o el mecanismo tradicional. ¿Cuál es el tradicional?
Los investigadores, o sea, nosotros, ¿verdad? Nos movemos al mundo del usuario. Vamos, hacemos las consultas, etcétera, etcétera. Y en este caso, en el diseño participativo, más bien el usuario se mueve al mundo del diseño, ¿verdad? Al mundo del desarrollador, al mundo de los técnicos. Y eso tiene un impacto que en la mayoría de los casos es muy positivo. ¿Por qué? Porque estamos integrando a nuestros usuarios. Entonces los usuarios se sienten empoderados, se sienten importantes, se sienten parte del producto y parte de la solución, ¿verdad? No solamente se visualizan como un problema o nos ven a nosotros como una amenaza, sino que a partir de allí dicen, ok, excelente, ¿verdad? Somos parte de la solución, se ven como parte del equipo y se desarrollan muchísimo mejor las ideas. El Wayframe, que era parte de lo que estábamos hablando, vamos a tratar de hoy hacer un pequeñito ejercicio desde el punto de vista del Wayframe, es una representación visual también de la estructura de una interfaz. En este caso en particular, cuando hablamos de representación gráfica, aquí sí no cabe la parte de que sea un video. ¿Por qué? Porque el Wayframe tiene características interesantes. Por ejemplo, no incluye colores, no incluye estilos, ni incluye gráficos como tal, ¿verdad? Y ojo con esto, porque cuando uno dice, no incluye gráficos, entonces uno dice, bueno, oye, pero si es una representación visual. Básicamente aquí esta representación, ¿verdad? A pesar de ser visual, lo que busca es que sea lo más vamos a ver, abstracta posible, ¿verdad? Que simplemente me sirva a mí para poderme dar una orientación de en qué parte, desde el punto de vista físico, voy a ubicar las diferentes características, elementos u objetos con los cuales voy a poder contar en el diseño o en el prototipo, ¿verdad? Esto es un matiz así como en blanco y negro, ¿verdad? Sin mucha delicadeza, ¿verdad? Y la idea principal es mostrarle al usuario las diferentes posibles opciones que pueda llegar a tener, pero sin ahondar en mayores detalles, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo voy a hacer una cajita de login, todos nos imaginamos, por ejemplo, por favor, imaginémonos una interfaz de login. Entonces, tenemos probablemente dos textbox y un botón, ¿verdad? Que diga aceptar y otro que tal vez diga olvidé la clave. Entonces, un par de botones y un par de textbox. Pero entonces nos imaginamos los botones probablemente en gris, con las letras y no sé si habrá algún logo al fondo en la pantalla o la pantalla tiene algún color en específico. Pero ¿qué nos interesa desde el punto de vista del Wayframe? Bueno, que haya indicación de dos textbooks y dos botones y se acabó. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa si tiene un color tenue, si el color es alegre, si el color es el adecuado o no es el adecuado. No me interesa saber la textura que tienen las letras, ni si las palabras que voy a poner en el textbox están, por ejemplo, el usuario claro, pero el password enmascarado. Eso no me interesa. Lo que me interesa es, espacialmente hablando, dónde voy a poner los elementos para que mi usuario visualice, ¿verdad? Desde el punto de vista espacial, en dónde se van a ubicar los mismos. ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Ok, el diseño paralelo. La idea aquí es que varias personas, ¿verdad?, vayan creando un diseño inicial con el mismo grupo de requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que todos los usuarios, todos los desarrolladores o diseñadores van a empezar a diseñar con las mismas reglas del juego. Se trabaja de forma individual. En algún momento del tiempo que se ha definido previamente, ¿verdad?, el equipo conjunta todas estas ideas y determina cuál es la mejor propuesta o la mejor idea. Y a partir de allí se trabaja colaborativamente en el diseño que se escoge como el diseño real para seguir trabajando, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, potencia mucho la creatividad, ¿verdad? Y potencia la combinación de las ideas de todos los integrantes. Entonces, mediante esta filosofía, se crea una especie de competencia sana, ¿verdad? Esa es la idea, dentro de los participantes del proyecto,
y se escoge, ¿verdad? Sanamente la mejor propuesta. ¿Quiénes la escogen? El grupo en total la escoge. Se somete a votación, ¿verdad? Es una muy buena sugerencia, por ejemplo, para el proyecto de venta de ustedes final, donde ustedes cada uno empieza a trabajar en un proyecto, en prototipo, por ejemplo, de un diseño sobre un conjunto de requerimientos, y luego al final se reúnen ustedes y ustedes dicen, ok, por aquí nos vamos, ¿verdad? Porque todos tienen pensamientos y mentalidades diferentes. Esta herramienta que estamos viendo aquí, que se llama Persona, es sumamente interesante también. Al inicio de nuestro curso yo les mencioné a ustedes que nosotros debemos de conocer a detalle a nuestros usuarios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocerlos? Bueno, evidentemente mediante una entrevista, una encuesta, cuestionarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida un poquito, dependiendo, por ejemplo, si los usuarios son pues, en gran número, ¿verdad? Se nos puede olvidar algunas características o algunas condiciones propias de cada uno de nuestros usuarios. En estos tiempos pasa muy a menudo, por ejemplo, a mí antes yo veía los alumnos y tengo casi que memoria fotográfica por caras. Entonces veía a los alumnos y me los encontraba en la universidad y normalmente no recordaba los nombres, ¿verdad? Por razones obvias, tengo cerca de más de 100 alumnos por cuatrimestre, entonces son muchos, entonces difícilmente me memorizo los nombres. Pero me los encontraba, por ejemplo, a veces en la soda, en el campus, etcétera, y de pronto yo los saludaba porque me acordaba de la cara. Entonces, esta herramienta nos va a servir para eso. ¿Para qué? Por ejemplo, vamos a guardar la fotografía de un usuario, vamos a guardar, por ejemplo, los datos personales, y ojo con esto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta, por ejemplo, la edad, su ocupación, ¿verdad? Si habla otros idiomas, si utiliza alguna marca o es seguidor de alguna marca en particular, si por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, tiene experiencia en arquitectura, en hardware, en software, en desarrollo, en redes sociales, cuáles son los pasatiempos, qué frustraciones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la idea es generar como una ficha bibliográfica de cada una de las personas. Ahora, podemos hacerlo de diferente manera. Puede ser que lo hagamos en un Excel y que lo formateemos. Puede ser que hagamos un formatito en Word, etcétera, etcétera. Hay una herramienta en particular que a mí me gusta mucho, es gratuita. Se llama extensio.com. Ahorita les pongo el link por ahí para que la vayan explorando y pueden crear un usuario. Ese usuario, si no más me equivoco, si es gratuito, me parece que es 100% gratuito, tiene algunas limitaciones desde el punto de vista gratuito, como todo lo que es gratis en la vida. ¿Cuáles son esas limitaciones? Por ejemplo, no pueden, creo que si no me equivoco, no siempre los deja guardar la ficha de persona como un PDF, sino que tienen que ir a capturarlas. A veces los deja guardar como PDF, es como que ahorita sí, mañana no, y etcétera, etcétera. O a veces hay usuarios en los que nunca los deja guardarlos en PDF, pero es como muy aleatorio. Entonces tiene algunas limitaciones como esas. Además, no pueden, por ejemplo, hacer más de una ficha en el momento. Obviamente si se paga, si se compra el acceso, entonces ahí sí ya tienen todas las se potencializa, digamos, el uso y pueden hacer diferentes fichas, pueden exportar eso a diferentes formatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, el extension no solamente sirve para hacer la ficha de personas, sirve para hacer otro montón de cosas. Es más, déjenme ver por acá. Así de una vez vemos la pantalla. Creo que se llama extensio.com. Vamos a ver. Ajá. ¿Me están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Ok. Aquí, cuando crean el usuario, pueden ir a Extension Templates. Y dentro de Templates, para que lo tengan por ahí en cuenta, se van a encontrar una que se llama Person. Vamos a ver. Vamos a ver, se le cambiaron el nombre. Aquí hay un resume. Ah, ok, le pusieron resume. Ajá. Vamos a ver.
Sí, acá está. Thanks. Ok. Ahí está. Entonces, aquí la modificaron, ya la modificaron. Era un poquito diferente. Básicamente era como la que estábamos viendo en las diapositivas, pero ya la modificaron y me parece que de hecho está más agradable la manera. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí poner la foto de la persona, el número de teléfono, el correo electrónico, ¿verdad? Todos los links, todas las aptitudes, los skills, ¿verdad? Todas las destrezas, perdón, la personalidad, la educación, si tiene certificaciones, ¿verdad? Cualquier tipo de característica. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes, pues, por ejemplo, aquí pueden compartirla o pueden visualizarla, pueden bajarla también. Y en mi caso pareciera que ya puedo bajarlo como PDF. Entonces ahí los motivo a que la revisen. La dirección es esta, se los voy a poner por ahí. Y me imagino, ok, to create. Ahí me estaban ayudando en algo. Entonces vamos a ponérselas por acá para que la tengan ahí en el chat, por favor. Ok. Listo. Entonces los motivos para que la exploren un poquito y puedan utilizarla. Ok. Cambió un poquito ya la filosofía. Como todo, ¿verdad? Poco a poco se van modificando los diseños, digamos, de las herramientas, debido a eso también, ¿verdad? Tomando en cuenta el tema de la experiencia del usuario y la usabilidad, ¿verdad? Que hemos estado hablando durante nuestro curso. Entonces, para que también lo tengan ahí en cuenta. Ok, continuamos entonces. Entonces, la idea, repito, de esta herramienta como tal es poder concentrar en un solo lugar toda la información para tener en la mano de cada uno de nuestros usuarios. También vamos a hacer un ejercicio o es probable que dentro del examen pueda venir, ¿verdad? Algún ejercicio de cómo recopilar. ¿Qué información van a recopilar? Bueno, ustedes van a tener a alguien ahí a la par, entonces probablemente o se lo inventan o le preguntan algunas características, algunas condiciones. Entonces, si lo quieren hacer en una hoja de Excel, pueden hacerlo en una hoja Excel. Si lo quieren hacer en un Word, pueden hacer una plantilla Word. Lo importante es que se comprenda el concepto. Pero hay herramientas que nos ayudan a generar esto. Entonces, también la posibilidad de utilizar una herramienta como tal. Bueno, el famoso Mago de Oz, que el compañero por ahí ahora preguntó que qué era el Mago de Oz. Bueno, ¿quién recuerda o ha visto la película El Mago de Oz? Ninguno. Hijo, eso sí es sorprendente. Normalmente en los cuatrimestres siempre me dicen. Sí, yo efectivamente no lo he visto. Yo la he visto, pero como por partes nada más, profe. Sí, yo también tengo una cierta noción nada más. Yo nunca la he visto, pero más o menos, bueno, más o menos no tengo o sea, sé de qué trata. A ver, alguien que me diga de qué trata el Mago Dios, la película. Sí, básicamente, como lo entendí yo, es como una chiquilla que, bueno, entra como a un mundo mágico, ¿verdad? Va derrotando ahí una bruja y, bueno, va conociendo como ciertos personajes como el hombre de paja, el hombre de hojalata, el león y, bueno, todos como buscan algo, ¿verdad? Como un deseo. Y bueno, se supone que el mago de Oz es quien se los puede cumplir, entonces hacen como su viaje para poder llegar al mago a pedirle su deseo, ¿verdad? Y llegando a donde el mago, según entendí, se dan cuenta de que lo que ellos buscan siempre lo tuvieron. No sé si es que estoy equivocado. Sí, pero más importante aún, al final era un sueño. Correcto. Ajá. Entonces, eso nos trae a la técnica de prototipado de Mago de Oz. Básicamente es algo que nosotros vamos a proveerle al usuario para que nos pueda evaluar. Sin embargo, la tecnología no se implementa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, y aquí les cuento una anécdota. No voy a decir el nombre porque ya lo he dicho varias veces y un día alguien me jaló por ahí un poquito el aire por estar contando esas cosas, pero bueno, ni modo. Hace algunos años, en un banco de este país,
fue pionero sacando al servicio los cajeros automáticos. Evidentemente no eran los cajeros automáticos que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Pero ya dispensaban dinero. Otro banco de este país, pues la administración, ¿verdad? Se dio cuenta de que le estaban ganando la competencia y presionó a la gente de tecnología para que pudiera sacar, pues, el servicio de cajeros automáticos, ¿verdad? Y entonces corrieron con el proyecto, etcétera, etcétera, y montaron y la gente iba y se retiraba su dinero, ¿verdad? En esa institución, pero no tenían todavía la tecnología adecuada. ¿Eso qué significa? No estaban interconectados los sistemas, estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Y por consiguiente, pues los cajeros automáticos no estaban conectados realmente a los sistemas y no podían emitir dinero en tiempo real, ¿verdad? Evitando a los sistemas. Entonces, hábilmente a alguien se le ocurrió la idea de poner el cajero y poner a alguien detrás del cajero, simplemente. Cuando la persona llegaba y digitaba que quería sacar un dinero de la cuenta tal, ¿verdad? La persona venía y revisaba, si tiene fondos, tome, le daban el sí al cajero y el cajero le dispensaba el dinero y la persona se iba contenta. Nunca se dio cuenta que realmente la tecnología estaba, entre comillas, a medias, ¿verdad? Porque había un proceso completamente manual detrás del cajero. Eso es una prueba de lo que puede hacer el mago de Oz, ¿verdad? Es de Oz. Puede ser que nos permita a nosotros evaluar tecnología, ¿verdad? Cómo se comporta la tecnología sin que ella esté completamente implementada. Y básicamente hay personas o una simulación humana dándole una respuesta al sistema, ¿verdad? Es algo así como engañar a la gente, pero de alguna manera mostrarles la posibilidad que tenemos a la hora de hacer utilizar una función desde el punto de vista tecnológico. ¿Está claro eso? Profe, ¿y algún ejemplo tal vez un poco más actual? Un ejemplo un poco más actual. Vamos a ver algo así que se me ocurra ahorita, que sea como muy importante. Híjole, voy a hacerle mente y ahorita me le devuelvo ahí. Acuérdeme nada más. Está bien, está bien. Y no se me viene así como a la mente algo muy actual, pero básicamente, por ejemplo, la idea aquí es tratar de demostrar la posibilidad que tiene el uso de una tecnología en particular, pero utilizando una simulación humana, o sea, completamente manual, ¿verdad? Entonces, pero déjeme ver ahorita. Siga, adelante. Sí, en ese caso no podría considerarse un caso tal vez no igual, pero tal vez similar. Por ejemplo, esas campañas de Kickstarter que comienzan, que por ejemplo alguien tiene una idea, pero no ha desarrollado el producto obviamente, porque no tiene fondos. Entonces, yo he visto que crean, bueno, como videos de cómo debería funcionar, por ejemplo, un producto, y en base a eso, bueno, prácticamente es lo que montan y en base a eso es que piden como dinero en Kickstarter para desarrollar esa tecnología. Entonces, Sí, lo pensé, pero me parece que digamos, esa técnica está más orientada como al storyboarding, ¿verdad? ¿Cómo podría llegar a ser? sí. Entonces, Ajá. por eso le estoy haciendo la mente un poco más a un ejemplo más orientado a la realidad. Ya ahorita estoy casi seguro que se me va a ocurrir algo. O sea, que me voy a acordar de algo. Pero sí, ese ejemplo, digamos, aplica más a la parte de storyboarding, ese que comentas. Ok, ahora, hablamos un poquito sobre la investigación, ¿verdad? Las técnicas o la posibilidad de utilizar las encuestas, las entrevistas, etcétera, cuestionarios, ¿verdad? Lluvias de ideas y todo. Durante la investigación ya hablamos un poquito sobre la parte de diseño, el uso de prototipos. Nosotros nos vamos a centrar en los prototipos, el uso de storyboarding, el uso de Mago Dios, ¿verdad? Que les voy a ver el ejemplo ahorita, y etcétera, ¿verdad? Cuando tenemos toda esta parte de diseño y nosotros de alguna manera pues le hemos entregado esto al usuario, debemos de evaluarlo, ¿verdad? Porque necesitamos forzosamente contar con una retroalimentación. Y se van a dar cuenta de que automáticamente
todas las soluciones que nosotros vamos a utilizar en algún momento van a pedir esa retroalimentación. Por ejemplo, si hace alguien una llamada por WhatsApp, se dan cuenta que al final siempre nos dice, mire, por favor evalúe la calidad del servicio, ¿verdad? Es una retroalimentación gracias a un pequeño cuestionario, ¿verdad? Una estadística. Ahorita vamos a ver que hay diferentes mecanismos, diferentes métodos para poder hacer la evaluación también. Yo diría, tal vez una de las más importantes, ¿verdad? Las de mayor impacto, las pruebas de usabilidad. Son una forma mediante la cual nosotros vamos a poder evaluar el producto, ¿verdad? Con usuarios que son representativos. Normalmente los usuarios intentarán siempre ejecutar tareas, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de prototipos. En este momento no estamos hablando de diseños de aplicaciones, estamos hablando de prototipos. Y recordemos que un prototipo es una versión preliminar de un producto final, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Cuando probamos la usabilidad de un prototipo, normalmente el usuario va a intentar ejecutar una tarea en particular. ¿Cuál es el objetivo de esto? Identificar cualquier restricción o problemas que se vayan a dar desde el punto de vista de usabilidad, ¿verdad? Que le vayan a generar una mala experiencia a nuestros usuarios. Para ejecutar, una prueba de usabilidad, vamos a tener que diseñar un plan. No es como que se nos ocurra hoy decir, vamos a probar, a ver, tome, mire, pruebe el prototipo. No, la idea aquí es que nosotros documentemos la prueba, ¿verdad? Y para poder documentar la prueba, debo de tener un norte. Yo me siento, planifico y determino qué es lo que yo necesito, requiero y deseo que mi usuario pruebe, ¿verdad? Yo recluto participantes y obviamente voy a analizar los resultados evitando sesgos. Ojo con esto, evitando sesgos en la medida de lo posible. Normalmente no puedo evitar los sesgos el 100%. Y más adelante vamos a ver algunas cosas interesantes que nos pueden ocurrir en este tipo de pruebas. La revisión heurística. Básicamente es una evaluación, ¿verdad? En una evaluación heurística, básicamente un experto de usabilidad, ¿verdad? Revisa el sistema y lo va a ir comparando contra una serie de criterios o una lista de chequeos, si lo quieren ver así, ¿verdad? Preestablecidos. Uno de los ejemplos es las heurísticas de Nielsen. Por ejemplo, las heurísticas de Nielsen, entre sus heurísticas, nos dice que el estado del sistema debe estar siempre visible. ¿Qué significa eso? Que me diga, por ejemplo, en qué página o en qué sistema me encuentro, que me diga si está en línea, si está fuera de línea, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es una. Vamos más adelante a ver las 10 completamente con el detalle, con ejemplos, y vamos a ir determinando algunas cosas interesantes. Pero eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mediante una revisión heurística simplemente voy determinando si se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Eso es un true o un false. ¿Sí o no? Listo. Ahí no hay así como mayor inconveniente. Nos vamos a dar cuenta de que normalmente todas las aplicaciones que se desarrollan hoy en día desde el punto de vista comercial ya han tomado en cuenta en su mayoría este tipo de heurísticas. La revisión experta, ¿verdad? Es una revisión, como su nombre lo dice, realizada por expertos. Se va a ir o se asume, ¿verdad? Se asume que el evaluador cuenta con la suficiente experiencia y que no va a requerir como esa lista de chequeo, ¿verdad? Como para ver de uno a uno si va cumpliendo o no va cumpliendo. Hace una evaluación global, ¿verdad? Es un poquito menos formal, pero también interesante porque a veces me permite encontrar errores que están más allá de las considerados dentro de las heurísticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas interesantes, cosas como que, por ejemplo, nota que la fecha está en un formato diferente. Cosas como que tal vez hay una falta ortográfica, ¿verdad? Ese tipo de cosas las nota a veces un revisor experto y no un revisor que de alguna manera simplemente sigue una lista de chequeo o un guión, ¿verdad? Evidentemente también podemos utilizar encuestas, cuestionarios, entrevistas para poder realizar
toda nuestra evaluación, ¿verdad? Podemos ir preguntándole a nuestros funcionarios. Podemos hacer un recorrido cognitivo, ¿verdad? ¿Qué es un recorrido cognitivo? Bueno, básicamente es cuando nosotros unimos a más de un evaluador, ¿verdad? Hacen una serie de acciones, ¿verdad? O tareas, entre comillas se ponen, y digo entre comillas, ¿verdad? Porque digamos que se ponen en los zapatos del usuario, ¿verdad? Y normalmente, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues identificar cualquier dificultad que se presente en el camino para poder aprender a utilizar el sistema, ¿verdad? Teniendo siempre en mente la visión de un usuario pues poco experto o un usuario reciente o nuevo dentro de ese prototipo, ¿verdad? A veces es un poco subjetiva, ¿verdad? También la evaluación. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora, aquí la idea es utilizar o pensar en gente, ¿verdad? Que es madura en el sentido de que van a hacer el trabajo de una forma seria y que están tomando, digamos, las tareas que se le han sido asignadas de forma seria. Entonces, también es importante que lo tengamos por ahí. El single out es una técnica de evaluación en la que se le pide a un usuario representativo, ¿verdad? Que vocalice siempre cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, sus reacciones, frustraciones, alegrías, etcétera, 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 a la hora de utilizar la herramienta. Alguien obviamente va recopilando esa información, a veces se hace mediante grabación, ¿verdad? Entonces, no sé si, por ejemplo, aquí hay un gamers, pero, por ejemplo, le pasa mucho a los gamers, ¿verdad? Están jugando y de pronto se emocionan y gritan improperios o felicitaciones, ¿verdad? Etcétera. O sea, entonces, si pudiéramos captar, por ejemplo, ese nivel de emotividad, de emoción, etcétera, etcétera, cuando estamos utilizando una aplicación, imagínense lo rico, ¿verdad? Que puede ser desde el punto de vista informativo. Es una técnica muy útil, pero también es una técnica que es un poquito difícil de desarrollar por cuanto se necesita, por ejemplo, evaluadores con una madurez interesante, ¿verdad? Y obviamente mis usuarios también tienen que tener mucha madurez para poder representar y poder realmente emitir el criterio que se le está solicitando, ¿verdad? Bueno, los famosos diarios, las bitácoras. Nosotros para hacer este tipo de evaluación, lo que hacemos es que le entregamos una bitácora. Hoy por hoy, obviamente, las bitácoras son electrónicas, ¿verdad? Ya pueden ser escritas también, o sea, en lápiz y papel, o con lápiz y papel, perdón, pero obviamente podemos utilizar las electrónicas. Y básicamente la idea es entregarle a cada uno de mis usuarios una bitácora, ¿para qué? Para que me registre y reporte todos los eventos, percepciones, ¿verdad? Cualquier consideración, cualquier característica, para bien o para mal, que pueda denotar dentro de mi producto. No se necesita, se utiliza, ¿verdad? Para ir haciendo o almacenando el conocimiento, ¿verdad? Del comportamiento que puede tener mi aplicación a lo largo del tiempo. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, la parte de soporte técnico en los helpdesk, ¿verdad? Para poder, ¿qué? Para poder ir almacenando las maneras en las cuales se responde o se corrige una situación en particular. Entonces también es muy válido cuando estamos hablando de la evaluación desde el punto de vista de nuestros aplicaciones, diseños y en este caso prototipos. Los diarios o las bitácoras, ¿verdad? Nos van a ayudar con el tiempo a encontrar o solucionar situaciones que se puedan presentar por ahí. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O alguna consulta? ¿O algún comentario? Para llevar las bitácoras, me imagino que hay que seguir alguna buena práctica de documentación, que sea uniforme. Sí, la idea aquí es estandarizar, ¿verdad? Siempre es bueno, digamos, que el equipo se conjunte y tome decisiones. La idea no es como hacerlo improvisado, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las entrevistas y las encuestas,
no es improvisar, digamos. Cuando estamos haciendo evaluaciones tenemos que tener claro cuál es realmente nuestro objetivo. Y es que es fácilmente perdible porque a veces se nos pierde en el tiempo, ¿verdad? Las características o las condiciones de nuestra evaluación y podemos más bien hacer todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, importante, cuando vamos a hacer o utilizar nuestras bitácoras, siempre vamos a tratar, por ejemplo, de utilizar un formato en particular, un estándar en particular y datos a recopilar previamente definidos. Por ejemplo, utilizar, por ejemplo, la fecha, el tipo de evento, de ser posible categorizar ese evento, evidentemente registrar quién está almacenando la información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, contexto de uso. El contexto de uso en la experiencia del usuario. Dice, una parte importante en la experiencia del usuario es entender, bueno, definitivamente no solo la usabilidad, sino cómo impacta, ¿verdad? Cómo va a impactar en mi producto y mi producto en todo el contexto del usuario. ¿Eso qué quiere decir? A veces se nos dificulta un poquitico la estandarización cuando estamos registrando o cuando estamos hablando un poquito sobre el contexto de la experiencia de usuario. El término depende es normalmente utilizado cuando se pregunta uno si un producto es usable o si provee una buena experiencia de usuario. Hace algún tiempo recuerdo que le pregunté a alguien en este curso, y voy a tener que decir el nombre porque tengo que decir, digamos, el nombre del producto para que tenga relevancia. Yo vine y estábamos hablando de aplicaciones en aplicaciones y vine y les dije, díganme una cosa, ¿ustedes consideran que la aplicación de Uber es una buena aplicación? Desde el punto de vista de usabilidad y experiencia del usuario. Y todo el mundo me alzó la mano y me dijo que sí, y alguien me dijo no. Y entonces me llamó la atención y le digo, ¿y por qué? Me dice, es que un día yo llamé a un Uber y el señor me llamó y me dijo que tenía que caminar 400 metros porque no encontraba el lugar donde yo me encontraba. Y entonces yo me quedé así, yo dije, no, un momentito, estamos evaluando la aplicación. Me dice, es que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Normalmente vemos nuestra aplicación, en este caso nuestro prototipo, como el producto final. Y evidentemente, ¿verdad? Profe. Ajá, adelante. Para mí tampoco, bueno, tiene algo ahí que ay, es molesto, como cuando uno pide algo y más bien uno ve que el carro se va a alejar, como se va a estar alejando y uno, pero ¿para dónde va? Es frustrante. Sí, digamos, ven interesante, ¿verdad? Hay personas en las que dicen, no me molesta, hay gente que dice más bien me gusta, hay gente que dice es frustrante, ¿verdad? Siempre vamos a depender y recordemos algo importante. A veces no, casi siempre, el tema de usabilidad y el tema de la experiencia del usuario termina siendo un tema subjetivo. Por eso es que es importante que nosotros podamos documentarlo de la forma adecuada para poder luego evaluar y tomar decisiones en cuanto a la subjetividad de esa evaluación que nos hacen los usuarios. ¿Verdad? Porque puede ser que alguien me diga, no, a mí me encanta la aplicación de Uber, tanto sea la del transporte como la del alimento. ¿Por qué? Porque A, B y C y la utilizo mucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por la razón que sea. Puede ser que alguien me diga, no me gusta por esto y esto, o es muy mala por la razón X. Y es válido, porque esa es su experiencia. Y recordemos una vez más, es la experiencia del usuario la que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Todas las experiencias son contextuales y yo agrego subjetivas. El mismo producto puede ser usable para una persona y no por otra. Investigaciones centradas en el usuario ayudan a determinar qué aspectos son los más importantes del contexto. ¿Para qué? Para que podamos proveerle una buena experiencia de usuario, ¿verdad? Entonces, sumamente importante. Y es lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Qué traje de los que están allí son adecuados para el usuario en ese momento? Para Homero probablemente el del médico no le sirva mucho, ni tampoco el del marinero, ¿verdad? Y evidentemente el del marinero no le va a servir al doctor. Va a depender mucho, ¿verdad? Va a depender mucho. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esta diapositiva que les estoy mostrando, lo que nos demuestra es que no solamente se trata de un tema estético,
no solamente se trata de hacer cosas bonitas, sino también hacer cosas que le permitan al usuario tener una buena experiencia. Yo no sé si la muchacha que está en esa diapositiva se sentirá, pues, cómoda tocando esa especie de violín que podría llegar a decir uno que se ve muy bonito, que es un violín futurista, etcétera, etcétera, pero pareciera ser que es incómodo, ¿verdad? Entonces, el diseño de la experiencia del usuario no es solamente diseñar cosas bonitas, también es hacer las cosas que sean utilizables realmente desde el punto de vista cómodo. Por eso hablamos en el pasado del tema ergonómico, ¿verdad? Entonces, podría ser, y repito, porque alguien un día me dijo, no, profe, ese violín se ve muy feo. Bueno, pero la idea es representar un violín futurista que en buena teoría es un violín muy bonito, muy elegante, pero podría llegar a ser incómodo para la hora de tocarlo. ¿Ok? Esta diapositiva que tenemos acá, de alguna manera, nos resume absolutamente todo todo lo que hemos hablado en este momento. El proceso del DSU, ¿verdad? Es esto que está acá. Ahora, cuidado, porque podríamos confundirlo con el proceso, ¿verdad? Del desarrollo de aplicaciones o el proceso de un proyecto. No, esto es el proceso del diseño centrado en el usuario. Y van a darse cuenta que aquí estamos llegando hasta el punto 8, en donde dice el prototipo. Ya vamos a ver punto por punto. Donde dice el punto 8, prototipo, probamos punto 9, reportamos y arrancamos nuevamente de ser necesario con nuestro prototipo, ¿verdad? Entonces, vean que llegamos hasta prototipo. No hemos hecho nada funcional. Recordemos una vez más la definición de prototipo. Es una versión preliminar de un producto final, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos dentro del proceso del diseño centrado en el usuario? Bueno, lo primero es determinar quiénes son nuestros usuarios, determinar el contexto, qué necesita el usuario, cuál es el alcance del proyecto, qué vamos a incluir, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos viendo en este momento es el proyecto de defensa del proyecto final de ustedes, la venta. Entonces, determinamos cuál es el problema. Por consiguiente, ¿cuál es el proyecto? Para poder determinar esto, necesitamos conocer a nuestros usuarios. Para conocer a nuestros usuarios, los entrevistamos. Le pedimos, o de la manera que sea posible, llenamos la fórmula persona, ¿verdad? Una vez que tenemos a nuestros usuarios, etcétera, etcétera, analizamos, ¿verdad? Las tareas y las necesidades propias para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Cuando tenemos esas tareas bien definidas, empezamos a asignar funcionalmente hablando cada una de esas tareas. Mire, usted diseñador va a hacer esto, vamos a tener que entrevistar, mire usuario, ustedes tienen esta obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la asignación funcional. Cuando tenemos toda la asignación funcional, vamos e integramos todos los conceptos de diseño, todo lo que hemos visto hasta aquí, todo el tema de usabilidad, ¿verdad? Todo lo que hemos conversado un poquito sobre el tema de accesibilidad, colores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Los integramos, vemos todo el concepto de diseño, ¿por qué no decirlo así? Se documenta y se le presenta al usuario o a los usuarios digamos, todo el tema conceptual. Mire, vamos a considerar y vamos a tomar en cuenta A, B y C. ¿Qué es ese A, B y C? Mire, vamos a hacer aplicaciones para X ambientes, vamos a hacer aplicaciones, recordemos que son prototipos, pero vamos a hacer aplicaciones, por ejemplo, que van a incluir esto, lo otro, etcétera. ¿Ok? Pero una pregunta, Adelante. en esta fase es básicamente ser de manera textual todo, o sea, todo el plan que se va a ejecutar, básicamente, con base al Claro, concepto de diseño. claro, aquí estos se empiezan a generar una serie de documentos, ¿verdad? Textuales, y entonces se ponen, estas son las reglas del juego. Aquí es donde nosotros decimos, vamos a llegar aquí, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar? Cuando hagamos el reporte, pero vamos a llegar a estas etapas, ¿ok?
Cuando tenemos todos los conceptos de diseño, les presentamos al usuario lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué le vamos a presentar al usuario en este momento? No estamos presentándole el diseño ni nada, no. Estamos presentándole en base a los conceptos lo que vamos a hacer. Y cuando se lo presentamos al usuario, obviamente integramos todos esos conceptos con las dudas de los usuarios, la retroalimentación que nos hicieron los usuarios, ¿verdad? Y empezamos a hacer algo interesante, lo que es el wireframe. ¿Qué era el wireframe? Muy sencillo. El wireframe era simplemente ubicar dentro de una pantalla, dentro de un dibujo, dentro de un marco, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Una ubicación espacialmente hablando de los diferentes elementos que van a tener nuestros prototipos o nuestras interfaces. Si vamos a tener 25 posibles pantallas, hay que hacer 25 posibles wireframes, ¿verdad? Pero aquí simplemente mira, voy a ubicarlo, aquí voy a poner el botón, aquí voy a poner la fecha, aquí voy a poner una foto, no es poner la foto, aquí voy a poner la foto, una cajita, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya tengo el wireframe y lo tengo claro, ¿qué hago? El prototipo. Oiga, hasta aquí empiezo a dibujar de verdad. Hasta aquí empiezo a utilizar herramientas de verdad para hacer prototipado. Ahora sí, ¿qué era el prototipo? Repito una vez más. El prototipo es una versión preliminar de un producto final. Desarrollo el prototipo. Cuando tengo el prototipo, hago pruebas de usabilidad. ¿Cuáles son las pruebas de usabilidad? Todo lo que hablamos ahora, ¿verdad? Las hago en conjunto con los usuarios, ya determino si tengo que poner un usuario experto, si pongo un experto en usabilidad o un experto en heurísticas, reviso si tengo que hacerlo en base a las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas pruebas me arrojan resultados. Hago un informe, hago un reporte. ¿Para qué es ese reporte? Para que mi usuario esté informado 100%. Si mi usuario lo acepta, ok, perfecto. ¿Qué me aceptó? El prototipo. Ahora viene una etapa posterior que no vemos en nuestro curso, que es, ahora sí, el desarrollo de nuestra solución. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, y en la parte del reporte debería incluir, digamos, o sea, de qué manera se manifestó el usuario y qué resultados dio, cosas de ese tipo, o qué debería contener. Claro, el contenido del reporte, ¿verdad? Más adelante también vamos a ver un poquito algunos ejemplos de reportes, pero el contenido del reporte, bueno, también va a estar muy sujeto a la estandarización dentro de nuestras empresas. Hay empresas que no tienen estandarización de nada, hay empresas que no saben a lo que van, como dicen. Hay empresas que son ya un poquito más consolidadas, por ejemplo, la organización donde yo laboro, ya tenemos pues un estándar de lo que nosotros le solicitamos a nuestros proveedores y le solicitamos a nuestros colaboradores internos, nos deben de entregar, ¿verdad? Entonces va a depender también mucho del nivel de madurez de las empresas. Digamos, de la dirección de tecnología de la empresa. Si existe la dirección de tecnología. En contraposición, sino de la madurez, digamos, del que administre los contratos, en ese caso, si son externos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, todo claro. Todo claro. Ok. ¿Ninguna otra duda? Ok, son las 8:44 con 30 segundos en mi teléfono. Si gustan, lo dejamos por aquí hoy. Voy a ir ubicando los que me mandaron ahorita el mensaje. Déjenme nada más para capturar la asistencia, perdón. Voy a ir ubicando a los compañeros que me mandaron el mensaje en los grupos y los estoy incluyendo en los grupos de trabajo. Recuerden, por favor, para la próxima semana tienen examen. Evidentemente ya no es un examen físico, ya no tienen que tener el cuaderno de examen ni nada por el estilo. Es 100% virtual. El examen inicia a las 6 de la tarde. Tienen tiempo hasta las 9 exactamente de la noche. A las 9:01 ya no pueden subir más material, ya no pueden responder más preguntas. El tiempo se agota para que lo tengan en consideración. Traten, encarecidamente se los pido,
que por favor traten de siempre entregar el examen a más tardar faltando 10 minutos para las 9, porque siempre sé que lo empiezan a hacer a las 8:59 y corren y prum, y ya no les dio tiempo de subirlo. Entonces, por favor, este primer examen es, repito, textual, o sea, es más teórico que práctico. Probablemente puedan venir un par de ejercicios pequeñitos de cómo generar una fórmula de persona con datos ficticios o hacer un pequeño Wayne-Frame, que es básicamente lo que estábamos hablando, generar en una cajita una posible interfaz, que yo les puedo decir cuáles son las características y ustedes lo ubican espacialmente como ustedes consideran que debería quedar la interfaz. Entonces es muy, muy sencillo realmente. Cualquiera de esos dos son los dos, desde el punto de vista práctico, cualquiera de las cosas que podrían venir dentro del examen. Lo demás, preguntas contextuales, ¿verdad? No me interesa que me contesten con puntos y comas, más bien es cómo podríamos aplicar el concepto o algunas características o condiciones con respecto a lo que hemos visto en semana 1, 2, 3 y 4. ¿Alguna consulta adicional? Profe, en el trabajo que usted nos dejó, creo que era la pregunta 4 o la última. Era como hacer, eso, no sé, yo lo vi como un estilo código. ¿Algo así nos va a entrar? Ok, la pregunta 4, no recuerdo cuál es exactamente, no es la del emoji, no es la de la caricatura, ¿verdad? Ajá. Era como poner, ay, no sé, ya. Es como algo de notación tipo CSS. Sí. Ajá, sí. No viene así. Ok, porque me da una embolia con eso. No viene así. Pero más bien no decía ahora, después de la clase, le puedo hacer una serie de preguntas sobre la tarea. Es que le mandé un mensaje, pero no me respondió. Sí, claro, está bien. Okay. Si quieres se queda al final. Ajá. Profe, Ajá. yo ahorita te envié un mensaje con los integrantes de mi grupo para que lo veas. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, terminando la clase, reviso esos que ya tienen los integrantes y reubico los que me faltan. Entonces, es importante, si hay algún grupo que ya tiene integrantes y no me ha mandado el mensaje, porfa, también mándemelo para yo tenerlo ahí y ya no distribuirlos, pero realmente voy a distribuir más a los que ya me mandaron que no tienen. Ok, entonces, si gustan, lo dejamos por aquí hoy y les deseo pues que pasen una bonita noche.